Listo, Carlos, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de la hora de la sostenibilidad. No son momentos fáciles para el país. Estamos viviendo la crisis más grave de la agricultura, que hace parte de la situación que está viviendo el país. Pero creo que nosotros, de manera responsable, tenemos que apoyar a los agricultores y la mejor forma de apoyarlos es seguir haciendo nuestro trabajo de manera juiciosa, de manera responsable y con todo el entusiasmo del mundo, porque seguramente esta crisis la vamos a superar y hoy por hoy los agricultores necesitan de todo nuestro apoyo y aquí estamos justamente para eso. Hoy contamos, tengo el gusto de presentarles a Camilo Carvajal, perdón, que es un experto, es ingeniero ambiental con más de 20 años de experiencia, especialista en legislación ambiental y responsabilidad, experto en temas de sostenibilidad y abastecimiento con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector público y privado en estos temas de sostenibilidad, abastecimiento, rendición de cuentas. Lleva 10 años como auditor líder de varios esquemas para Econtec. Quiero decir que hemos hecho un trabajo muy interesante con Camilo en nuestro sello Avícola de Sostenibilidad y es una persona pues que es un aliado para el sector y para mí es un placer presentarlo hoy. Camilo, te doy la bienvenida a la hora de la sostenibilidad. Carlos, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo espero que estos datos y esta información que vamos a compartir, pues obviamente sea de todo el agrado y de toda la satisfacción de las personas que nos están viendo en este momento. Bueno. Adelante, Camilo. Muchas gracias, Carlos. En este caso o en este momento vamos a utilizar estos 45 minutos donde vamos a hablar de algo muy importante que a veces inclusive raya un poquito como en temas no tan positivos, por así decirlo, o no es muy bien recibido por muchos gremios o por muchas organizaciones inclusive. Y es el tema de los sellos y los certificados, ¿sí? A nivel general. El tema de los sellos y los certificados, pues, digamos que de alguna u otra forma ha nacido precisamente para estandarizar, regular y mejorar las condiciones actuales del mercado. Cuando nosotros como productores en este caso y como comercializadores de cualquier producto, bien o servicio, empezamos a entender que hay una bidireccionalidad entre lo que son los clientes, las partes interesadas y la organización, nos damos cuenta que de alguna u otra manera empezamos a escuchar elementos que nos sirven para mejorar. Primero de manera pues como muy artesanal y segundo de manera mucho más estructurada cuando tenemos todas estas herramientas en la mesa. El día de hoy les traigo precisamente ese concepto de importancia abocado o de cara a la ventaja competitiva que ofrecen tanto los sellos como los certificados desde el punto de vista de la sostenibilidad y obviamente pues otros certificados que también apuntan pues como a lo mismo, ¿sí? Anteriormente manejábamos desde el punto de vista de lo que era el paradigma de la empresa o el modelo empresarial tradicional, manejábamos el paradigma de tener o no tener sellos o certificaciones. Inicialmente, pues, digamos las más conocidas que eran las ISO, ¿sí? O las que nos pedían de producto de manera muy particular. Y eso pues era o sigue siendo de manera muy voluntaria, pero finalmente el mercado nos está llevando a todos estos temas. Inicialmente, ¿cuál es la diferencia que existe entre una certificación y un sello? ¿Sí? Aquí pues yo les estoy presentando de manera textual lo que la literatura nos lleva precisamente a definir sobre lo que es una certificación y un sello. Y digamos que las certificaciones básicamente es una evaluación de la conformidad frente a un referencial, ¿sí? Es evaluar la conformidad de un referencial que está buscando la normalización y la estandarización de los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, las certificaciones lo que buscan es que la organización implemente algún sistema, modelo o esquema que le va a servir para trazar
un norte, un rumbo de mejoramiento continuo a través de una serie de requisitos, ¿sí? Cuando yo cumplo todos esos requisitos, o por lo menos el 80% de dichos requisitos, pues yo voy a obtener mi certificación, que lo que avala es que mi sistema de gestión o mi modelo o mi esquema, digamos, está funcionando acorde con esos requisitos o con esas directrices o lineamientos que entrega una norma, que entrega, digamos, un modelo de evaluación de la conformidad, etcétera. Ahí es donde me entregan a mí un certificado que dice que la organización cumple con los requisitos para certificarse en un modelo X cualquiera. Puede ser la 9001 que es de calidad, puede ser la 14001 que es de sistemas de gestión ambiental, la 45000 que es de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de ahí para allá existen N1000 normas. Mejor dicho, a donde quiera que ustedes miren, en su casa, en su oficina, en los colegios de los niños, todo, absolutamente todo, hasta la silla en la que ustedes están sentados, tiene una norma técnica, una guía, una certificación o un sistema de gestión asociado a ello, ¿sí? Entonces, eso es por un lado lo que conocemos como certificación. Ahora bien, ¿qué son los sellos? Los sellos ya distan un poquito, porque los sellos no solamente son abocados a sistemas de gestión, todo lo contrario. Los sellos pueden ser particularizados o pormenorizados a uno de esos aspectos del sistema de gestión. Por ejemplo, yo tengo un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Dentro de mi organización, certificado y demás. Y quiero obtener un sello, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura, o buenas prácticas agrícolas, o buenas prácticas laborales, ¿sí? Me estoy centrando solamente en un apartado de ese sistema de gestión que yo tengo actualmente funcionando. Los sellos son unos distintivos que ayudan también a todo ese proceso de estandarización y de mejoramiento, pero lo que buscan es precisamente resaltar una de esas particularidades de los sistemas de gestión, ¿sí? Ahora bien, hay otros sellos que son mucho más, digamos, integrales, por así decirlo, que son los sellos que van directamente relacionados con el tema ambiental social o socioambiental o sostenibilidad como tal, ¿sí? Conocemos que son mucho más amplios, pero vuelvo y repito, no obedecen a sistemas de gestión estructurados, ¿sí? Yo me puedo evaluar con un sello cuando quiera, y el sello lo que me va a decir es, usted para esta particularidad cumple o cumple en ciertos niveles, ¿sí? La certificación definitivamente es otra cosa mucho más radical, porque la certificación me dice cumple o no cumple, ¿sí? En el momento en que a mí me determinen cierta cantidad o número de no conformidades dentro del ejercicio, obviamente eso determinará la eficacia, efectividad y eficiencia de mi certificación o de mi sistema de gestión. Actualmente a nivel mundial contamos aproximadamente con más de 400 sellos o certificaciones, ¿cierto? Con el que las compañías obviamente pueden validar esas acciones o compromisos en sostenibilidad. Ya estoy hablando netamente de temas de sostenibilidad, ¿sí? Actualmente, digamos, en la vida real hay poco más de 1.200 certificaciones y sellos en los cuales, pues, las organizaciones pueden entrar a certificar sus sistemas de gestión o lo que estén certificando, pues, en materia. Para poder entrar a definir si un sello o una certificación me otorga ventaja competitiva, hay que definir la ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces, desde todo punto de vista, pues nosotros pensamos de alguna u otra manera generalizada que la ventaja competitiva, pues, es compararme con el otro, ¿cierto? Que estar mejor que el otro, o definitivamente, pues, en muchas ocasiones vemos que hasta la misma ventaja competitiva se vuelve una herramienta para pisotear al otro. Esto es precisamente también lo que hacen los sellos y las certificaciones, entregar una ventaja competitiva desde la acción y no desde la competencia en sí, ¿cierto? Esa ventaja competitiva lo que va a hacer es básicamente determinar el éxito sostenido o el fracaso de las organizaciones por muchas razones, ¿sí? Digamos que una de ellas se centra, pues, en esos valores agregados que puede tener un bien, producto o servicio, ¿sí? Y otras en lo que la organización hace precisamente para mejorar y para demostrar que está trabajando de manera acorde con otro tipo de lineamientos. En este caso, si hablamos de sostenibilidad,
es cuando las organizaciones están alineadas con conceptos ambientales y sociales que saben que van a derivar directamente en todo ese tema económico. Ya más adelante les explicaré de qué forma, porque normalmente lo que uno entiende como ventaja competitiva termina siendo valor agregado y resulta que nos perdemos un poquitico en el concepto, ¿sí? Aquí la ventaja competitiva básicamente es lo que yo necesito para subsistir en cualquier mercado, en cualquiera. O sea, llámese bien producto o servicio, yo siempre voy a tener, a menos de que sea una empresa solitaria, ¿cierto? Que tenga monopolio de un sector o de una producción, pues yo siempre voy a tener competidores, siempre voy a tener empresas que hagan lo mismo por encima o por debajo. Hay una premisa que yo normalmente utilizo en este tipo de ejercicios y es siempre como persona, como empresa, como organismo, como gremio, siempre va a existir alguien que esté mejor y alguien que esté peor que yo, ¿sí? Y lo que yo busco precisamente es garantizar que yo esté a la altura del que esté por encima. Pero por lo general siempre voy a encontrar a alguien que haga las cosas mejor que yo y pues lo que tengo que buscar es llegar a ese nivel, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con el término de ventaja competitiva con la referencia de lo que es una ventaja competitiva, con el concepto que fue desarrollado por allá en el 80 por el doctor Michael Porter. Hay un documento muy interesante eh, que escribió con un compañero, el doctor Porter y el doctor Kramer, que habla del valor compartido. Se llama la teoría de valor compartido de Porter y Kramer. De hecho, la venimos trabajando en responsabilidad social hace muchísimo tiempo. Este señor ha sido considerado el padre de la estrategia corporativa. Desde ahí es que nosotros empezamos a generar lineamientos. Mire, estamos hablando de 1980. Y desde ahí es que empecé a generar lineamientos relacionados con el equilibrio en las 3 dimensiones o en las 4 dimensiones de la sostenibilidad. Cuando hablo de la 4ª dimensión, me refiero a la estrategia corporativa. La estrategia corporativa no puede estar desligada a la dimensión ambiental, social y económica, puesto que esto es lo que le da legitimación a esas dimensiones para poderlas trabajar y para que se conviertan en un factor diferenciador dentro de la organización. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la importancia de las certificaciones y los sellos desde una perspectiva de la competencia. Hay un pensamiento muy generalizado y que puede de pronto ser en este momento alguna de las experiencias que ustedes están viviendo, ¿sí? Que dicen, ¿y yo por qué me tengo que certificar en esto? ¿Y yo por qué tengo que sacar este sello? ¿Sí? A mí no me interesa, pues honestamente no le veo valor agregado, pero normalmente nos hemos encontrado en diferentes espacios de este tipo académicos que esos pensamientos van muy alineados al desconocimiento de lo que los referenciales o de las normas o de las guías presentan. ¿Sí? Le tenemos miedo a enfrentarnos a los procesos de evaluación o a los procesos de auditoría porque desconocemos precisamente para qué sirve, cómo funciona y de qué forma lo puedo poner a conversar con mi actividad principal. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué venimos haciendo nosotros durante unos buenos años de aquí hacia atrás? Yo diría más o menos unos 25 años. Venimos haciendo por efecto rebote y adicionalmente por estrategia competitiva, venimos haciendo lo que vienen haciendo los que ya están convencidos del cuento, nosotros lo estamos replicando desde un punto de vista de si él lo tiene, yo lo tengo que tener, pero no le encontramos el sentido. ¿Sí? Entonces estamos actuando de manera, digamos que estamos actuando de manera reactiva, que es también otro de los paradigmas del modelo empresarial tradicional. Una de las razones por las cuales existen precisamente los sellos y las certificaciones, que era lo que yo les decía al principio de la charla, no solamente es para estandarizar y normalizar el buen funcionamiento de los productos, bienes o servicios que generan las organizaciones a nivel mundial, ¿sí? Sino que también es el deseo de las organizaciones, siempre y cuando yo sepa o me entere de que esto es algo bien logrado, de que es algo que va a conversar con mi estrategia, de que tiene que ver con mi actividad principal para ganar legitimación ante mis grupos de interés. Anteriormente el modelo tradicional lo que hacía era generar un producto, bien o servicio sin interesar a quién se lo estaba entregando, ¿sí?
Ahorita pues ya ustedes conocen, y más en el sector en el que nos estamos moviendo, el sector avícola, tiene que conocer las expectativas, las necesidades, los cambios que sufre no solamente el mercado, sino el usuario o el consumidor final, ¿sí? Para los diferentes productos del sector. Entonces, lo que buscamos es precisamente con estos sellos y con estas certificaciones mostrar que esos productos, bienes o servicios de alguna u otra manera provienen de fuentes responsables, ¿sí? No solamente con el medio ambiente, sino con las comunidades vulnerables, ¿sí? Nosotros tenemos, anteriormente veíamos a las partes interesadas, a los clientes, a los proveedores, a los contratistas, a las comunidades, a los entes regulatorios, a los gremios, a los mismos empleados, a las juntas directivas, las juntas de socios, los veíamos como algo aparte, a lo único que le teníamos que responder era al máximo órgano de gobierno, ¿sí? Y resulta que a raíz de eso, pues obviamente estábamos perdiendo mercado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscan precisamente estos sellos y certificaciones es entregarle información adicional, no solamente del producto y de la parte nutricional del producto bien o servicio en este caso, sino de cómo es nuestro relacionamiento, de qué estoy haciendo yo para trabajar o estar en línea con el tema de medio ambiente y adicionalmente cómo estoy trabajando yo en el desarrollo de la comunidad, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, se vuelven o cobran importancia los sellos y las certificaciones para legitimar lo que estoy haciendo como actividad principal hacia mis partes interesadas, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo estoy extendiendo y cuál va a ser mi relacionamiento con los diferentes eslabones de mi cadena de valor? ¿Sí? O sea, aquí me voy a entender que yo tengo un relacionamiento con mis proveedores, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué forma yo estoy garantizando que mis proveedores o las personas o organizaciones que trabajan para mí, suministrándome insumos, materia prima, material de empaque, etcétera, están alineados con las mismas estrategias que yo tengo, por lo menos en temas de sostenibilidad, o por lo menos están cumpliendo con su parte legal, o sea, están cumpliendo con el principio de la legalidad? En el caso en que un proveedor no tenga cumplimiento de la legalidad, por ende, por yo, el único hecho de tener una relación o un vínculo comercial, así yo no hable con él nunca, sino cuando le hago el pedido, ¿sí? Por el solo hecho de yo tener ese vínculo comercial, yo tengo una solidaridad compartida y estoy siendo cómplice beneficioso de una violación o vulneración de cualquier espacio o compromiso de legalidad frente al país, ¿sí? Y obviamente, pues, frente a las personas que están inmersas en este tema. Esto para redondearlo con un concepto, y es, hace unos años en la ciudad de Bogotá se presentó una empresa que solicitó a la empresa XY de dotaciones, solicitó aproximadamente unos 1.200 uniformes para su actividad principal. Esta empresa de dotaciones que hizo le dijo a sus trabajadores, aquí hay que responder sí o sí, aquí tenemos que entrarle de lleno a esto porque es nuestro mejor cliente, pero no tengo la capacidad productiva para generar lo que me está pidiendo, pero no puedo perder el trabajo. Entonces empezó a trabajar y empezó a hacer sus dotaciones, con tan mala fortuna que en algún momento llegó el Ministerio de Trabajo a revisar, a hacer auditoría, a hacer su labor de vigilancia y control, y se encontraron con que a los empleados no les pagaban las horas extras, los tenían trabajando más horas de lo normal, había un tema de maltrato físico y psicológico con ellos, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que era cansancio y estrés, y con tan mala fortuna que ese día habían unos menores de edad que eran hijos de los trabajadores ayudando a empacar, estaban en jornada de vacaciones y el gerente le dijo, traigan a sus hijos y que nos ayuden a empacar las dotaciones, pues por lo menos nos ganamos unos pesos ahí. Listo. Entonces, desde esa perspectiva, vulneraron y violaron absolutamente todo, temas de derechos humanos, temas de legalidad, etc. ¿Qué pasó con esta empresa de dotaciones? Se declaró en bancarrota. Cuando se declara en bancarrota, inmediatamente entran los solidarios y los cómplices beneficiosos a hacerse cargo de las indemnizaciones y de las multas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para quién estaba trabajando? Para esta organización. Listo. Entonces, esa organización entra inmediatamente en un proceso legal, ¿sí? Para terminar de responder por lo que no pudo responder la empresa directamente. Entonces, para repetirles y reiterarles, las relaciones deben ser completamente sanas y no es que yo me ponga a exigirles a ellos sus certificaciones.
a mis proveedores o mi cadena de valor, pero sí por lo menos que cumplan con lo mínimo que es el tema legal. Y para eso yo tengo que estar enterado de todo lo que ellos hacen. Hay dos tipos grandes de ventaja competitiva, ¿sí? La primera es un tema de liderazgo en costos, sin afectación del producto. ¿A qué me refiero? A tratar de emitir el bien, producto o servicio, ¿sí?, de manera eficaz, eficiente y efectiva, con menos costo o con el costo mínimo, para poder garantizar un mejor costo de salida al mercado. Y el otro es el tema de la diferenciación, que es donde entran precisamente los sellos y los certificados, ¿sí? Los sellos y los certificados no generan un valor agregado en costo a ningún bien, producto o servicio, ¿sí? Una cosa es que si gremialmente ya existen unas certificaciones o sellos que le agregan valor al producto, bien o servicio, es otra cosa, porque se ha acordado por gremio, ¿sí? Pero no es que yo, bueno, voy a tener 2 o 3 sellos a nivel internacional, uno nacional, y voy a tener estas certificaciones, entonces mi producto vale más que el de mi competidor. No, usted lo que está generando es un factor diferenciador para que sea el consumidor final o el cliente el que tome la decisión, ¿sí? Esto, digamos que a términos más coloquiales, cuando vamos a comprar un carro en cualquier parte, ¿sí? Hay muchas personas que cogen y personalizan su automóvil. Entonces le pongo unos rines mejores que los que tengo. Obviamente estoy hablando del buen gusto, ¿no? Unos rines más bonitos o de mejor eh, estructura que los que tenía antes. Le voy a colocar un mejor equipo de sonido, porque entonces el que traía era muy sencillo. Yo le voy a poner uno con pantalla táctil, Bluetooth y no sé qué. Le voy a poner, bueno, en fin, le voy a meter plata en cojinería, en fin. Eso no quiere decir que su carro cueste más que un carro del mismo modelo que no le han hecho absolutamente nada. Simplemente lo hace más atractivo en el momento de la venta y genera precisamente digamos, un efecto que es llamar la atención de manera mucho más fácil desde el punto de vista de la diferenciación. Si bien yo les he colocado aquí en esta diapositiva unos logos bastante importantes, todos venden una cosa distinta, ¿sí? Pero aún así conocemos la diferenciación dentro del bien, producto o servicio que están ofreciendo. Entonces, por lo menos si nos vamos al logo de Harley Davidson no nos vende a nosotros motocicletas, nos vende un estilo de vida, ¿sí? La persona que compra una motocicleta Harley Davidson, en Cali hay muchas, en Medellín, en Bogotá hay muchas, ¿sí? La persona que compra un estilo de vida, entonces ahí va todo el tema del apparel o la ropa que se ponen, el tema de los clubes a los cuales se meten estas personas pues a rodar y demás. Entonces, acompañado de ese concepto, pues obviamente no nos están vendiendo una moto, nos están vendiendo un estilo de vida. Coca-Cola, lo sabemos, durante mucho tiempo fue la chispa de la vida también y nos atrapaba muchísimo con el tema de sus publicaciones, ¿sí? Pinto es el color de la calidad. ¿Quién no ha escuchado el color de la calidad? ¿Sí? Por allí puse Atumban Camps para que recordemos lo que sucedió con Atumban Camps hace unos años atrás en materia de las trazas de aluminio y la pesca de delfines. Entonces, Atumban Camps ahora realizó procesos de remediación y restitución de lo que en su momento pues era un efecto adverso y lo puso a favor precisamente como ventaja competitiva desde el punto de vista de la diferenciación y lo convirtió en sellos, ¿sí? Si ustedes se van y se fijan en la latica de Atumban Camps en la parte de atrás, van a encontrar la tabla nutricional, el análisis donde dice que está libre de trazas de aluminio y un loguito donde dice que no cazan delfines, ¿sí? Obviamente todo esto tiene que tener una trazabilidad y tiene que tener pues obviamente un nivel de importancia para que esté en una etiqueta de producto en este caso. Y así pasa con muchas organizaciones de las que tenemos acá y miles en el mundo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esos dos tipos de ventaja competitiva y que en el punto de la diferenciación estamos ubicando lo que estamos hablando el día de hoy, que son los sellos y las certificaciones. Para poder que el mercado nos reconozca, ¿sí? Dentro de toda esa dinámica normal que tiene el mercado en los diferentes bienes, productos o servicios, pues yo necesito crear confianza, ¿sí? Y esa confianza, vuelvo y repito, miren lo que le pasó a Tumban Camps, esa confianza es difícil. A Tumban Camps, cuando sucedió lo de las trazas de aluminio, tuvo que retirar a costo propio a nivel mundial toda esa producción de los lotes que tenían esa presunción de
de tener trazas de aluminio en el producto. Entonces, realizó pues obviamente su proceso de remediación, lo aplicó, retiró todo, pero volver a crear confianza ha sido complicado. Ellos perdieron desde el 2017 a la fecha, perdieron el 22% de participación en el mercado directamente con sus competidores, ¿sí? Y miren que no ha subido el precio, pues ha subido el precio con el costo del IPC y obviamente, pues digamos como el mercado colombiano pues lo sugiere, pero a pesar de ellos haber invertido en otro tipo de sellos, otro tipo de certificaciones, que esa es su forma de empezar a crear nuevamente confianza, digamos que en los últimos 2 años precisamente han recuperado un 11% de ese 24% que perdieron en la última, digamos que en el último quinquenio, por así decirlo. Entonces, desde esa perspectiva, se gana en confianza. Y para crear confianza dentro de mis consumidores, dentro de mis clientes, usuarios, ¿yo qué debo hacer? Lo primero y lo principal es conocer los clientes o conocer el mercado, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, como les decía yo ahorita, crear procesos de relacionamiento bidireccional que me llevan a escuchar expectativas y necesidades para saber yo cómo tengo que empezar a trabajar a futuro para tener un bien producto o servicio acorde con esas expectativas y necesidades de los clientes o del mercado. Luego debo tener una comunicación transparente, ¿sí? Coca-Cola, porque hace mucho tiempo dejó de hablar de que era la chispa de la vida, precisamente por el tema de lo que son las bebidas azucaradas y lo que generan las gaseosas en el tema, pues obviamente de salud. Se dedicó a hacer publicidad con otro tipo de cosas, pues ya no es la chispa de la vida, pero entonces entendió que el tema de comunicación transparente no era lo que estaba haciendo. Estaba vendiendo completamente un producto distinto a lo que normalmente nos entregaban publicidad, ¿sí? Lo que digamos en materia de declaraciones para cualquier público, parte interesada, cliente, usuario o consumidor final, tiene que ser transparente. O sea, tiene que ser exactamente lo mismo que yo tengo de información, es lo que le voy a trasladar al cliente. Si estoy diciendo que ahorita, pues, por ejemplo, los huevos ya tienen también vitaminas y no sé qué, y le ponen un montón de cuentos, puede que el cliente o el usuario diga, chévere, lo compro por esto, empiezo a crear confianza. Pero si en algún momento alguna firma especializada dice, vamos a analizar si en realidad esto es lo que está pasando y lo que están ofreciendo es acorde con lo que el producto muestra, y resulta que no, se cae inmediatamente la estantería y el tema de comunicación transparente se pierde y se pierde confianza, ¿sí? ¿Qué hace que perdamos confianza? Inmediatamente redunda o repunta en lo que es la reputación de la organización, y recuperar la reputación es lo más difícil que existe en el mundo. ¿De acuerdo? Luego están las declaraciones, que van muy apoyadas al tema de la comunicación. Si yo declaro que soy una organización carbono neutro, lo tengo que mantener. Si yo declaro que estoy libre, por ejemplo, para los champús y demás, libre de parabenos, lo tengo que tener. Si estoy libre de hormonas, por ejemplo, para el pollo, lo debo garantizar, ¿sí? Entonces esas declaraciones deben estar alineadas con esa comunicación transparente y alineadas con la realidad del bien, producto o servicio. Y finalmente, proporcionar experiencias, ¿sí? ¿Qué le estoy entregando o qué le estoy vendiendo adicional de un producto? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos entonces los champús, te va a quedar un cabello sedoso, bonito, tal cosa. Harley Davidson, te estoy entregando un modo de vida distinto al que tú normalmente conoces. Si le estoy vendiendo un huevo con ciertas características, que tu alimentación se va a ver beneficiada, porque inclusive en los últimos años hemos estado cambiando el paradigma, por ejemplo, de que el huevo aportaba el colesterol mal. Yo no sé, yo creo que ustedes fueron familiarizados con todo ese tema, yo también lo escuché, pero nunca creí porque no tenía la manera de comprobarlo. Entonces lo que buscamos es precisamente proporcionar experiencias. Y en ese tema de proporcionar experiencias en el mercado, y yéndome un poquito pues como a la satanización de ciertas cosas, ¿cómo utilizamos, por ejemplo, el concepto de lo que es la gallina feliz? Y yo sé que esto aquí es un tema complejo, pero ese es el tema de proporcionar experiencias. ¿Le vendimos esa idea al público o le vendieron esa idea al público y hay gente que se la creyó? ¿Sí? Entonces, lo que buscamos precisamente con esto es crear confianza. Si yo conozco a los clientes y obviamente no tengo un relacionamiento con todos mis clientes o los usuarios finales o los consumidores, pues yo les tengo que empezar a mostrar cómo estoy dando cumplimiento a esas expectativas y necesidades, cómo me relaciono con la comunidad, cómo estoy
alineado con la conservación y la protección del medio ambiente, cómo estoy haciendo buenas declaraciones con fundamento y con trazabilidad, de qué manera estoy comunicando mis productos y qué experiencia le estoy entregando adicional a todo lo que le estoy mostrando. Entonces, como les decía ahorita, el tema de la reputación es completamente fundamental. El tema es fundamental. La reputación es lo que tiene la organización en materia de credibilidad y es lo que hace crecer las marcas, ¿sí? Si sucede algo con Dotaciones Pepito, que es chiquita y perdió un tema reputacional, ¿qué pasa? Pues posiblemente desaparezca o funcione bajo otro nombre. ¿Qué pasaría si perdemos la reputación con una organización o con una empresa como Coca-Cola, como alguna de las empresas del grupo Nutresa? O sea, ya el tema ya es completamente indigerible, por así decirlo. O sea, recuperar la reputación es imposible. O sea, puedes volver a ganar. Miren lo que le pasó a Tumban Camps. Ellos no han recuperado ese margen grande, a pesar de que hicieron y pusieron todo de sí, no han podido recuperar ese margen tan grande que perdieron en representación del mercado a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la transparencia en los negocios y en el marketing debe ser constante y permanente para poder generar esos efectos positivos que nosotros estamos buscando. La confianza finalmente es esa firmeza, esa convicción o la seguridad que tiene un consumidor de ese producto, bien o servicio que está comprando, basados también en temas de reputación. Y la reputación que lo da, la solidez con que la organización esté fundamentada, ¿sí? Hay algo muy importante y yo se los decía desde el principio, uno no tiene por qué seguirle los pasos ni a los competidores, ni a la moda, ni a la tendencia, ni a lo que se está viendo hoy en día. Por eso cuando yo hablo de temas de sostenibilidad, muchos de ustedes me han escuchado de pronto en algún momento decir, la sostenibilidad no es una tendencia, no es una moda, no es de grupos empresariales grandes, no es de multinacionales, no es de empresas con músculo financiero. No, la sostenibilidad es un tema de todos, para todos y que todos tenemos la responsabilidad de ello. ¿De acuerdo? La misma forma sucede con el tema de una certificación o un sello. Yo tengo que saber cómo elegir una certificación o un sello. Yo no puedo ir simplemente llenándome de sellos o de certificaciones porque pues el mercado lo dice, ¿no? Yo tengo que tener unas variables y aquí les traigo las 5 principales variables para uno garantizar que está llegando o obteniendo una certificación o un sello acorde a su bien producto o servicio, a su actividad principal y a su esquema de relacionamiento con sus partes interesadas. Lo primero es la información que me exige ese modelo, ese sistema de gestión o ese referencial que me van a evaluar, ¿cierto? Entonces, ahí me voy a centrar. ¿Qué es lo que está buscando este sello o esta certificación que me aporte a mi actividad principal? Segundo, yo tengo que garantizar cómo es la rigurosidad de la evaluación. Tengo que validar cómo es esa rigurosidad de la evaluación, porque mediante la evaluación es el mecanismo que yo tengo para poder evidenciar todas esas brechas, las fortalezas y establecer cuáles van a ser esas medidas de acción que yo voy a tomar a futuro, ¿sí? Luego viene el tema de la valoración integral. La valoración integral básicamente es qué me están midiendo con ese sistema de gestión o con ese referencial. Si solamente me están evaluando una de las 3 dimensiones, si solamente me están evaluando el tema económico, el tema ambiental, el tema social, solamente el tema de calidad mediante un sistema de gestión, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor agregado para mi organización tener esa valoración integral de ese sello o de esa certificación? Tercero, cuarto, también me tengo que fijar en la independencia del organismo que me va a venir a revisar. O sea, yo no puedo estar trabajando, hay organizaciones que actualmente, y creo que una de las tantas certificadoras que ustedes pueden conocer, tuvo un problema hace poco, muy recientemente, donde le suspendieron precisamente la acreditación por estar siendo consultor y adicionalmente estar siendo acreditador o certificador de esa misma actividad. Entonces, es difícil entenderlo así cuando hay unos acuerdos de acreditación posteriores o previos a todo este tema. Entonces, hay que mirar esa independencia. Y quinto, la alineación del distintivo con la estrategia. O sea, ¿cómo voy a poder utilizar yo
ese distintivo en una estrategia de comunicaciones, en mi estrategia, en mi direccionamiento estratégico, en todo lo que yo quiero comunicar y declarar hacia afuera para que mis partes interesadas creen vínculos de confianza y vínculos a largo plazo conmigo. Y que para el usuario, el cliente y el consumidor sea un factor diferenciador de confianza para que compre lo que yo le estoy mostrando, ofreciendo, basados en ese distintivo también. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a hilvanar un poquito toda esa importancia que tienen esas certificaciones y los sellos siempre y cuando sean bien elegidos. Resulta que hubo un boom en Colombia muy importante en lo que todos conocemos como el sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Y todas las empresas empezaron a certificarse en calidad, en calidad, en calidad. Y todas decían, finalmente estoy entregando un producto, bien o servicio de calidad. Resulta que los sistemas de gestión de la calidad no determinan si el producto, bien o servicio es de calidad. Para eso están precisamente los sellos de calidad de producto. ¿Sí? El sistema de gestión lo que hace es que mi organización funcione de la mejor manera para evitar cualquier tipo de fallas que se puedan o que puedan repercutir en ese bien producto o servicio. ¿Sí? Pero yo puedo sacar productos no muy buenos o de muy mala calidad al mercado a pesar de tener un sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Entonces, ese fue un boom que se tuvo en un momento. Pensábamos que los sistemas de gestión de la calidad nos obligaban o nos daban esa herramienta para decir que nuestro producto era de calidad y era completamente falso. ¿Sí? Se propende para que se eviten los fallos, pero no quiere decir que el producto sea de calidad solamente porque tenga un sistema de gestión. Estos son muchos de los sellos y certificados que tenemos actualmente o que conocemos. ¿No? Pues aquí no están todos, ¿sí? Aquí podemos ver sellos, por ejemplo, como el sello ambiental colombiano, el sello de Rainforest Alliance, el sello de sostenibilidad de Icontec. Podemos ver los sistemas de gestión certificables de la ISO, la 9001-2015, la 14001-2015, el modelo de responsabilidad social certificable de ICUNET, que es la SR10, ¿sí? Y todos, obviamente todos van apuntando a todo lo que les decía yo ahora, o sea, temas de sellos, por ejemplo, el sello ambiental colombiano lo que busca precisamente es que las organizaciones cumplan con unos criterios ambientales y no solamente de manera general, sino también desde el punto de vista del ecoetiquetado, las marcas y demás, y todo está contenido acá. Pero si yo quiero tener pues un sistema que vaya alineado con mis procesos, con mis procedimientos internos, pues yo busco mejor certificarme en calidad. ¿Sí? Si yo busco más bien tener procesos o procedimientos alineados con estructuras que busquen la protección del medio ambiente, pues yo más bien busco un sistema de gestión como la ISO 14000. ¿Sí? Los sellos, digamos que van alineados con temas ya muy puntuales. Por ejemplo, del que habló Carlos inicialmente, el sello de sostenibilidad avícola, lo que estamos buscando es que se reconozca al sector o que se le reconozca al sector todo este trabajo que ha venido realizando durante muchísimo tiempo, que va alineado precisamente a estos principios de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social. ¿Sí? Entonces, todos tienen una particularidad, todos van asociados a un punto, digamos, importante que resaltar dentro de la actividad principal. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente para garantizar que el sistema trabaja para mí, no viceversa, que es lo que venimos sufriendo durante mucho tiempo. Yo monté una 9000, pero resulta que la 9000 no es la que yo tenía que montar. Entonces, yo terminé trabajando para el sistema de gestión y no el sistema de gestión para mí. Y ahí es donde decimos que las certificaciones no sirven, ¿sí? Porque definitivamente no le encontré el uso, digamos, práctico para mi organización. Resulta que es que elegimos mal, ¿sí? Y de hecho también el medio nos lleva a eso. Para poder exportar, si yo no tengo una ISO 9001, una ISO 14001, no es fácil exportar un bien, producto o servicio. Adicional a eso voy a tener que tener otros elementos como sellos u otras certificaciones de tipo internacional que le muestren precisamente confianza a esas empresas o esas organizaciones que están recibiendo mi producto en otras latitudes del mundo. ¿Sí? Entonces, la importancia de estos dos elementos es, yo les digo que pues ya es demasiado evidente. ¿Sí? Aquí vuelvo y les repito, el éxito no es
llenarme ni de sellos ni de certificados, pero sí por lo menos tener los que necesito y suman y agregan valor a mi gestión organizacional. Si nosotros como organización, como gremio, como productor, si me voy hasta la base más operativa de cualquier negocio, yo busco grandes impactos, pues precisamente tengo que mirar cuáles son esos factores que influyen en la decisión de compra y es, digamos, me retraso un poquito como las diapositivas anteriores y reitero el tema, es conocer el mercado, es conocer el cliente, es conocer mis partes interesadas para garantizar que en ese relacionamiento yo voy a poder identificar esas expectativas y necesidades que harán que mi producto sea más atractivo, sea más asequible y por ende, obviamente, mejor recibido en ese consumidor, en ese cliente o en ese usuario final. ¿Sí? Entonces, aquí traigo tres factores grandes que digamos que son los que están marcando tendencia hoy a nivel mundial y es el tema de la calidad de producto, la calidad de procesos, el tema de costo-beneficio, ¿sí? La experiencia que se genera y el tema de postventa. O sea, indudablemente el tema de postventa y las herramientas, obviamente, que tienen los clientes, los usuarios para generar cualquier tipo digamos, de relacionamiento, pues si tengo algún tipo de inconveniente o problema con mi producto, bien o servicio. El tema de sostenibilidad que ya es transversal para todas las organizaciones. Aquí están las iniciativas voluntarias, el relacionamiento con las partes interesadas, la preocupación por los aspectos sociales e ambientales, los aspectos nutricionales y las características especiales en el tema de alimentos, etc. Y finalmente el tema de la necesidad. ¿Yo por qué vendo o entrego un bien, producto o servicio? Por su funcionalidad, por su costo-beneficio, la expectativa. También va amarrado al tema de publicidad, comunicación y de las declaraciones que son tan importantes. Ya para ir terminando, unas recomendaciones a todos estos temas de sellos y certificados. Primero, la más importante de todas, elegir un estándar o referencial que se ajuste a las expectativas y necesidades como organización para poder que ustedes proyecten lo que quieren proyectar de manera directa, clara y concisa a sus clientes o al mercado donde estén interactuando. Segundo, hacer declaraciones de forma transparente y que puedan ser comprobables por clientes o consumidores y por terceros, cualquiera que sea el tercero. ¿Sí? Si yo digo que soy una organización carbono neutro, demuéstreme que usted es carbono neutro. ¿Sí? No se quede solamente en la declaración. Las organizaciones cogieron un tema precisamente de moda, de tendencia, y era, yo no sé si a ustedes les pasó, hay un boom del tema de reportes de sostenibilidad bajo ciertas metodologías. Y resulta que ahora todas las empresas reportan en sostenibilidad y resulta que para eso se debe seguir un parámetro, se debe seguir una metodología y se debe verificar por un tercero que la información no financiera de esos reportes o de esas rendiciones de cuentas tiene soporte o tiene fundamento. ¿Sí? Ah, no, ahora resulta todos tenemos rendición de cuenta y todos hacemos reportes de sostenibilidad, los colgamos en página web, le ponemos reporte de sostenibilidad 2020, empresa Pepito Pérez, y cuando yo voy a leer no tiene nada que ver y resulta que es un dechado de virtudes, pues la empresa lo bonito que hizo el año inmediatamente anterior está haciendo declaraciones que no van al cuento y que finalmente pues no conversan con la metodología elegida para reportar, ¿sí? Eso pasa con las declaraciones, exactamente lo mismo. Tenemos que ser coherentes en ese tipo de declaraciones y no solamente coherentes, sino que tenemos que tener fundamento y soporte de lo que estamos declarando. Tercero, y esto seguramente en muchas partes me crucificarán, no llenarse de sellos o certificados porque sí, ¿sí? Va muy amarrada a esa primera recomendación de elegir ese estándar o referencial que se ajuste a la organización. ¿Sí? Llenarnos de todo esto significa que le vamos a poner un trabajo a una persona y que la persona va a depender netamente de si lo certifican o no y no del impacto que está causando ese sello o ese certificado en la gestión organizacional o en la actividad principal del negocio. Diferenciar entre sistemas de gestión certificados y productos de calidad o con distintos asociados. Vuelvo y repito, si yo en un producto pongo que estoy certificado en ISO 9001, no quiere decir que el producto sea de calidad. Quiere decir que la empresa tiene unos procesos alineados para disminuir o mitigar fallas en el producto final o en el bien o en el servicio.
Pues no quiere decir que el producto sea de calidad. Otra cosa es que yo tenga un sello de calidad de producto, que ahí sí me dice, el producto está libre de cualquier tipo de fallo y le estoy entregando lo mejor, lo óptimo para su necesidad de expectativa como cliente, usuario, consumidor final. Entender el cliente o el consumidor, vuelvo y repito, es un factor fundamental para yo poder generar dinámica al interior de mi organización basado precisamente en esa información de entendimiento del contexto, del entorno, del mercado y del cliente o el consumidor. Y finalmente buscar coherencia entre lo que se quiere proyectar y el producto, bien o servicio. ¿Sí? Voy a decir cualquier cosa, pues yo tengo una bebida azucarada que resulta que tiene un sello ambiental o un sello nutricional X, cualquiera, que dice que libre de azúcares y resulta que es una Coca-Cola. O sea, ahí no hay coherencia de ninguna clase y de hecho lo vemos mucho. ¿Sí? Hay muchos sellos, hay muchas organizaciones que ponen un sello, ponen una certificación en su material de empaque o en su producto y resulta que no es coherente como con la práctica por ningún lado y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Entonces, volvemos a las diapositivas anteriores. Voy a empezar a perder confianza y voy a empezar a perder participación en el mercado. Bueno, esto era lo que les traía yo para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido pues de su total agrado. Aquí están mis datos por si en algún momento quisieran contactarme para ampliar un poco más la información. Quedo abierto en este momento a todas sus preguntas, inquietudes, observaciones que puedan tener al respecto de la charla. Muy bien, Camilo. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Esta es una de las grandes apuestas que tenemos en el sector avícola este año y yo creo que va a ser muy importante porque, como se está hablando a nivel mundial, la sostenibilidad es el eje central para la recuperación económica de los países, ya ni siquiera solamente la empresa, sino de los países, ¿no es cierto? Yo quisiera destacar de todo esto que hablaste, de todos estos casos que nos presentaste, hay dos temas que para mí son claves, y es superar al competidor desde la acción y que hay que buscar siempre estar mejor, es decir, esto es un mejoramiento continuo. Y esto es muy importante para el sector avícola porque, digamos que uno que lleva tantos años trabajando en esto y cuando hablábamos de producción más limpia, y que es como el origen de todo esto, ¿no es cierto? Porque finalmente la producción más limpia es una manera de hacer las cosas y a esa manera de hacer las cosas, pues hay que mostrarlas a través de las certificaciones y de los sellos, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el sector avícola, uno dice, miércoles, aquí digamos que tú tienes la misma genética para todos. ¿Sí? No hay sino 2 o 3 líneas genéticas y todos tienen las mismas líneas. La alimentación es igual para todos, o sea, los aspectos nutricionales son igual para todos, se diferencian básicamente la calidad de uno u otro, ¿no es cierto? Los sistemas productivos, los galpones, digamos que uno diría que todos compiten bajo las mismas condiciones. Y la diferencia está en quién hace mejor las cosas. Por eso me parece tan importante ese tema de la acción. Yo te preguntaría, Camilo, cuando uno de los riesgos de todo esto, y tú lo mencionaste en algún momento cuando hablaste de las certificaciones de calidad, una época que se volvió una moda, ¿no es cierto? Y había que obtener la certificación de calidad porque sí. Y muchas empresas se metieron a tener la certificación, la obtenían y después quedaba como la certificación ahí guardada y resulta que cuando los iban a recertificar no habían hecho absolutamente nada, es decir, se volvió como el objetivo, ¿ves? Y en este sentido yo quisiera preguntarte cómo hacemos para evitar esa situación y si esto es un mejoramiento continuo y yo tengo una certificación, por ejemplo, la más alta certificación que podamos establecer, la mayor categoría, ¿cierto? ¿Cómo hacer que al obtener esa mayor categoría la empresa no se paralice? ¿Sí me entiendes? Diga, no, ya lo tengo, soy de la mejor categoría. ¿Y cómo hacer para que eso no influya en la organización y la organización siempre esté buscando mejorar? Así yo tenga la mayor categoría. Y la uno también a la pregunta, qué tan importantes son las categorías en un sello? Bueno, mira, para responderte inicialmente, si yo tengo un sello categorizado, ya vamos a la importancia de las categorías. Si yo tengo un sello categorizado, quiere decir
No que el producto esté asociado a un tema de calidad, vuelvo y repito, o sea, no por estar en una categoría diferente el producto va a cambiar de calidad. Eso quiere decir que la organización va en un camino, eh, digamos, de apropiación de ciertas prácticas que van a ser alineadas con el contexto de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? A hoy buscamos que estemos equilibrados en temas económicos, ambientales y sociales, ¿sí? Que del tema económico, obviamente, pues generemos rentabilidad, que sea un negocio, que económicamente sea sostenible, porque finalmente sin el tema sostenible no vamos a poder generar nada más aparte de lo que estamos haciendo. Luego que desde el punto de vista social haya un tema de desarrollo, ¿sí? ¿Cómo estoy contribuyendo yo al desarrollo de la comunidad y adicionalmente de qué forma estoy interactuando con ellos? Y tercero, el tema ambiental, ¿sí? ¿Cómo estoy conversando con ese tema de participación en materia de lo que es la contribución al mejoramiento del entorno, a la protección de los recursos y demás? Entonces, el estar en una categoría quiere decir que voy en vía a convertirme en una empresa ideal, entre comillas, ¿sí? Para el tema de sostenibilidad. No que el producto sea mejor o peor que el que tiene una categoría inferior o superior. Eso como primera instancia. Segundo, al yo estar ya en una categoría superior, ¿qué me hace a mí? Primero, mantenerme y segundo, mejorar. Primero, mantenerme porque finalmente, digamos que la variabilidad que tienen los sellos es aproximadamente entre 2 y 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2 y 3 años puede aparecer otras variables de mejoramiento que no hayamos tenido contempladas inicialmente. Por lo tanto, los sellos, las certificaciones y demás, pues obviamente tienden a evolucionar y esa evolución es un mejoramiento que tiene que ir referenciado directamente hacia las organizaciones que lo obtienen, ¿sí? Entonces, seguramente voy a tener 2 o 3 años en los cuales yo manteniéndome voy a estar a tope, obviamente, pero seguramente después de 2 o 3 años voy a encontrar que después de ese mantenimiento me va a tocar hacer más cosas. Voy a darte un ejemplo. Había una empresa que hacía mucho tiempo yo visitaba, en la cual ellos tenían un consumo de agua ya mínimo para poder generar su producto al mercado, ¿sí? Y resulta que en alguno de estos visitas internacionales y demás que hacían sus socios, se dieron cuenta que una de las máquinas que ellos tenían funcionando desde el 87, se dieron cuenta que ahora había un recambio tecnológico que les podía ahorrar inclusive un 22% más de agua, ¿sí? Y sacar el producto con la misma calidad o con la misma, perdón, con la misma densidad. Eh, pero ellos que dijeron, pues no, honestamente, pues yo todavía le puedo sacar el IVA a la máquina del 87, ¿sí? Porque así somos los colombianos le sacamos el IVA absolutamente lo que tenemos. El que no tenga, de los participantes, el que no tenga guardado en la casa algo que no use porque de pronto lo voy a usar, digamos que pues muy escaso. Diría que todos tenemos algo por ahí guardado que nunca usamos y que se volvió obsoleto, pero en algún momento lo vamos a usar. Eso pasa en el sector, en cualquier sector. Entonces este personaje dijo, no, yo con la máquina del 87 voy perfecto, ¿sí? Cuando llegó nuevamente la actualización de un sello que ellos tenían, de hecho era la Rainforest Alliance, y le mostraban cuáles eran las acciones que había determinado para garantizar que el consumo mínimo era el que estaba generando, él dijo, pues yo tengo el consumo mínimo al mínimo donde puedo en este momento, ¿sí? Pues nosotros hemos hecho estas investigaciones, tal cosa, pues hay esto, pero no queremos hacerlo todavía porque mi máquina todavía funciona. Eso no es coherencia, eso no es responsabilidad, ¿sí? Yo puedo hacer o pude haber hecho en su momento, como le dije yo a la persona, usted pudo haber hecho un programa de recambio tecnológico, ¿sí? Y eso demuestra mejoramiento. Usted no tenía que hacer el recambio tecnológico hoy, pero si usted lo hubiera empezado a hacer así a 3 años cuando tomó la decisión o cuando se dio cuenta que eso existía, usted en 3 años puede proyectar una inversión a 5 que le sale, voy a decir cualquier cosa, a $1 por cada año. Pero si lo va a dejar para cuando la máquina del 87 le saque la mano, usted va a tener que sacar una inversión o va a hacer una inversión supremamente costosa hoy y que va a decir, esto me puede quebrar la empresa. Obviamente estoy exagerando, pero sucede, ¿sí? Entonces, miren la importancia de hacer proyecciones, de hacer prospecciones, ¿sí? Y ensayos a nivel interno en temas de mejoramiento. ¿Qué más están haciendo mis competidores? No solo a nivel local, nacional, afuera, ¿sí? Las compañías internacionales, ¿qué están haciendo? ¿Cómo puedo yo llegar a ese nivel en algún momento? Voy a tener que hacer un plan a 5, 10, 15 años. Eso me alimenta la estrategia. ¿Cómo voy a llegar allá?
Eso solamente me lo da si yo estoy fijándome precisamente en el mercado. ¿Qué pasa? Yo se los decía ahorita, el tema del mercado es supremamente importante, ¿sí? Y la otra herramienta es, si yo tengo un sello, el sello me va a decir todos los días, venga, muéstreme usted qué está mejorando. Muéstreme de alguna otra forma usted cómo va a llegar a esa máxima categoría, ¿sí? Y vuelvo y repito, las categorías no van directamente relacionadas con la calidad del producto. Las categorías van relacionadas con cómo funciona el sistema interno de la organización. Y por eso, digamos que la mayoría de los sellos en el mundo, ¿sí?, que van abocados a temas de sostenibilidad están categorizados. Por eso cuando yo quiero entrar al Dow Jones, que es, digamos, la panacea del tema de sostenibilidad hoy en día para las empresas que cotizan en bolsa, si yo quiero entrar al Dow Jones, yo tengo que cumplir una serie de requisitos. Y a veces ni siquiera pues las organizaciones aquí en Colombia, ni siquiera, digamos, unos 5 años atrás, ni siquiera llegaban a los niveles de reconocimiento que son bronce, plata y oro. ¿Sí? Quedaban como empresas con un reconocimiento por el Dow Jones y están dentro del índice, pero no hacen parte del pool de empresas que ahora están enmarcadas en esos 3 niveles. Si yo me voy precisamente para el Rainforest Alliance, el Rainforest Alliance tiene 2 categorías, el sello verificado y el sello certificado. El sello verificado quiere decir que usted pasó por un proceso de verificación y que está en pro de llegar a certificarse, ¿sí?, con ese sello. Pero posteriormente está el certificado, que es cuando ya usted cumple por lo menos con un 90% de los criterios que expone el referencial, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica la diferencia también entre lo que son los sellos y las certificaciones. Las certificaciones son un poco más flexibles desde el punto de vista de, estoy montando un sistema de gestión. Mi sistema de gestión, por ejemplo, tiene un proceso de reclamación que se llama PQRS, y en esas PQRS, pues yo digo que por ahí atiendo absolutamente todo, ¿sí? Entonces, perfecto, para el sistema de gestión eso está perfecto. En sostenibilidad, por ejemplo, a mí no me basta con tener una PQRS de manera generalizada. Yo tengo que tener PQRS para mis clientes, tengo que tener PQRS a nivel interno para mis colaboradores y tengo que tener mecanismos de denuncia para eventos, como sucede, por ejemplo, con algo que es legal aquí en Colombia, que es el tema de convivencia por acoso laboral, ¿sí? Pero entonces, en tema de derechos humanos, si yo tengo una violación o una vulneración de derechos humanos, ¿a dónde me dirijo? ¿A la PQRS? Los mecanismos de derechos humanos dicen que tienen que tener la opción de ser se me fue la paloma, la opción de ser anónimos, ¿sí? ¿La PQRS es anónima? No, entonces ya no estamos cumpliendo con ciertas cosas que finalmente un sello sí me va a decir de manera puntual y si me sirve o no me sirve para eso, ¿sí? ¿Ves? Aquí hay, digamos, bastante tela donde cortar y diferencias todas las que quieran, pero por eso precisamente los sellos a nivel mundial se categorizan, no para generar una diferenciación o una discriminación, sino para generar una motivación a querer ser mejor y a llegar precisamente a esos niveles óptimos, obviamente dentro de esas escalas o dentro de esas categorías que se definen. Gracias, Camilo. No sé, Estefanía, tú. Gracias, Camilo, por tu presentación. Acá pues estamos revisando ahí varias preguntas que están formuladas acá en el chat. Perfecto. Entonces, Vamos a ella. listo. Michael Cañón nos pregunta, nos dice, Camilo, muchas gracias por la presentación. Me gustaría que hablara acerca de la metodología para programas de sostenibilidad ambiental. En este caso, huella de carbono será PAS 2050. 2060. PAS 2060 Ok. y GHG protocolo. Bueno, digamos que estas son dentro de los temas de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad hay que hacer la aclaración y me gusta hacerla en cualquiera de estos espacios en los cuales tengo la oportunidad de participar, y es, la sostenibilidad no es solamente sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad es sostenibilidad económica y es sostenibilidad social, es integral, el concepto de sostenibilidad es integral. Cuando hablo de la dimensión ambiental, cuando yo tengo un modelo de sostenibilidad que estoy implementando en mi organización y me meto en el tema ambiental, hay varias vertientes. Está el tema, en este caso, por ejemplo, el sector avícola, el tema de bienestar animal, está el tema de agua, energía, residuos, está el tema de emisiones, ¿sí? Ahí hay una cantidad de tela por cortar, y en ese tema particular de emisiones,
Los modelos en sostenibilidad a nivel mundial lo que buscan es que la economía se convierta en una economía baja en carbono. Nunca te obliga, el tema de sostenibilidad nunca te obliga a ser carbono neutro, pero sí te obliga a tener iniciativa frente a lo que es la adaptación y la mitigación del cambio climático, ¿sí? Para yo poder tener una estrategia o desarrollar una estrategia de adaptación y mitigación de cambio climático, lo primero que tengo que hacer es tener una línea base. ¿Cuál es la línea base para esto? Tener un inventario de gases de efecto invernadero y una medición de huella de carbono. Entonces ahí es donde empiezan. Miren que muchas organizaciones empezaron a medir huella de carbono por calculadoras de internet, por metodologías que se encontraron no sé dónde, en fin. Pero finalmente lo que suma en esto es tener una medición real y concreta, y eso nos lo dan esas tres metodologías que mencionaste: el GHG Protocol, el PAS 2060 o la ISO 14064, que son las metodologías aprobadas a nivel internacional para cuantificar las emisiones de los gases de efecto invernadero basados en unos factores de emisión, ¿sí? Entonces, importantísimo, sí. ¿La iniciativa para qué me sirve? Para garantizar que voy a generar una estrategia que me va a llevar a hacer un negocio bajo en carbono. Pero no debe ser, digamos que la finalidad no debe ser carbono neutro. O sea, ojalá, ¿sí? Pero no todas las organizaciones están destinadas a ser carbono neutro, ¿sí? Como bien lo estaban pensando pues en algún momento y decían, no, es que el tema sostenibilidad nos va a llevar a todos a ser carbono neutro en el 2025 o en el 2030. No, trabaje bajo la concepción de ser una economía baja en carbono, ¿sí? Que el resto de las emisiones fugitivas que está generando o las residuales sean compensadas, sean reducidas, sean mitigadas, pero finalmente que haga algo con eso. Y ahí, obviamente, pues la estrategia dirá qué es lo mejor, ¿sí? Si yo me monto en ese bus y no sé para dónde voy con ese bus, pues obviamente voy a llegar a un sitio que no conozco o que no quería o que no es de mi entera satisfacción. Yo tengo que saber para qué voy a hacer esto. Y es lo importante, y es lo mismo que les decía ahorita en sellos y certificaciones. Determine la coherencia con el negocio y sepa para qué lo quiere, ¿sí? Una empresa de vigilancia privada vigilancia privada, ¿no? O sea, servicios. Hace unos 10 años me dijo en alguna auditoría, yo soy una empresa que no contamina. Yo soy una empresa de servicios y por eso no tengo contemplado el tema ambiental dentro de mi organización. Listo, le hicimos una evaluación, un diagnóstico. En ese entonces era ISO 26000 y se dio cuenta que medio ambiente era una oportunidad grande que tenía. Luego de 10 años, esa empresa hoy tiene un sello de sostenibilidad de Icotec en la más alta categoría y cambió procesos, por ejemplo, de generación de papel, cambió las minutas y ahora trabaja minuta electrónica. Tiene optimización de recorridos para optimización de recursos como combustible cuando tiene motos, digamos, que se manejan por combustible. Tiene rutas de supervisión con motos eléctricas, cambió sus vehículos por vehículos eléctricos y tiene capacitada a toda su gente en temas ambientales. Hizo reformas en su sede principal para garantizar que el consumo de agua y el consumo de energía fueran mínimos. Entonces, esto es un tema de convencimiento y de saber para dónde vamos y qué queremos con eso, ¿sí? No solamente porque, ay, es que aquel lo está midiendo, entonces yo también lo tengo que medir, ¿no? Ok, perfecto. Camilo, acá nos preguntan, cuando hablan de categorización o niveles, ¿es porque están pensando en varias categorías desde el sello avícola de sostenibilidad? El sello avícola de sostenibilidad se diseñó precisamente para ser categorizado, ¿sí? Porque si todas las organizaciones en este momento estuvieran en el mismo nivel sería muy fácil, pero hemos visto precisamente que no, y lo que queremos es que el sello se convierta en una herramienta de incorporación de estos temas de sostenibilidad de manera gradual, ¿sí? Vuelvo y repito, no va relacionado directamente con la calidad o con la representatividad del producto en el mercado. Sí, así es. Además que, como tú también lo mencionabas, el tema de la sostenibilidad no es un punto o un estado en donde ya yo lo superé o lo aprobé, sino es un camino y es un proceso para seguir mejorando pues, los procesos productivos con el enfoque pues, de sostenibilidad y también de economía circular. Así es. Listo. Acá, bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo evaluar el beneficio que puede traer un sello o el tener el sello? Eso es muy sencillo, eso es muy sencillo. Mire,
Se los voy a poner de ejemplo con algo ya, con un ejemplo que tenemos vívido en Icontec en este momento. Hace 3 años atrás, 4, Pinturas Tito Pavón, lo voy a decir de manera abierta, el segundón de Pintuco. Ellos inclusive les da risa cuando yo les digo así. El segundón de Pintuco decidió que por sus buenas prácticas quería tomar el sello de sostenibilidad de Icontec, el que teníamos anteriormente. Empezaron a trabajar en el sello, todo el cuento, tuvieron una categoría intermedia cuando se evaluaron la primera vez, llegaron a una máxima categoría. La primera vez que obtuvieron el sello, lo primero que hicieron fueron y pusieron una publicidad gigante en el taco de elevadores del aeropuerto El Dorado y la vio absolutamente todo el mundo. Resulta que durante fueron 18 meses, año y medio, durante 18 meses Pintura Tito Pavón cambió como esa percepción que había en el mercado de que Pintuco era lo mejor y le ganó en un 14% en la participación que tenía Pintuco. Ustedes saben que un 14% de participación en el mercado es mucho, mucho, mucho y genera mucha diferencia. Entonces, le ganó el 14%. Pintuco, ¿qué dijo? Venga, y conté, muéstreme ese sello de sostenibilidad, yo veo de qué se trata. Dijo, yo todavía no tengo tantas prácticas asociadas a eso, pero estoy llegando a un tema importante con el tema de emisiones. Y año y medio después, Pintuco lanza su declaración de convertirse en una organización carbono neutro, precisamente en contraprestación a que ya le habían quitado el 14% del mercado, de participación en el mercado, por ser una empresa digamos, con un reconocimiento en sostenibilidad. E inclusive, vuelvo y repito, en una categoría intermedia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el mercado precisamente está mirando esto, ¿sí? Tenemos personas que se fijan, consumidores, clientes o usuarios que se fijan en este tipo de cosas, precisamente pues para estar alineados como con esa conciencia ambiental, social y económica que ofrece la sostenibilidad a nivel mundial. ¿Qué le pasó precisamente también a Tosh? Tosh es la línea light de Grupo Nutresa para todos sus negocios. Tosh sacó su línea, solamente la línea de productos la sacó carbono neutro y adicionalmente pues ellos tienen esa particularidad ya de estar en el Dow Jones y de generar unas declaraciones asociadas a esas mediciones Merco como empresa, en fin. Entonces tienen una reputación muy alta y adicionalmente a esto le sumaron el tema de publicidad. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, están siendo coherentes con todo este tema y ha subido muchísimo también el consumo de esta marca en el mercado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve precisamente para tener visualización, para ser coherentes con las iniciativas actuales del mercado y con el comportamiento del mismo, ¿sí? Esto va a llegar a un punto en que inclusive, yo creo que ya lo están viviendo, los almacenes de grandes superficies han puesto ciertas condiciones de sostenibilidad para recibir una cantidad de bienes, productos o servicios al interior, ¿sí? Y digamos que la parte del sector avícola no se queda atrás. Las grandes superficies han puesto todavía no son unos debes, pero algunas buenas prácticas relacionadas con sostenibilidad para sus proveedores en muchos temas de estos de productos. Entonces, ¿Se fue Camilo? Me fui yo. Se fue Camilo. Sí, yo también me estoy preguntando lo mismo, si fue Camilo o soy yo. Entonces, no, por lo visto fue Camilo, ¿no? Listo. Démosle un ratico Yo quería que... complementar lo que está diciendo Camilo, y es que este tema del sello avícola de sostenibilidad en el que estamos trabajando, pues indudablemente tiene una importancia grandísima, como quiera que hoy el sector avícola y todos los sectores productivos están siendo objeto de una vigilancia permanente de los consumidores, de los grupos de interés ahí, nuestros. ¿me escuchan? Hola, Camilo, ¿volviste? Sí, Sí, qué pena, ya. tuve Dale, dale, un sigue. problemita aquí de red, como suele suceder. No, finalmente para concluir, esto lo que da es visualización, reputación y obviamente un interés del consumidor
consumidor final en esos productos que tienen un distintivo frente a otros. Camilo, pero digamos que acá, pues un poco para profundizar en esta pregunta, ¿hay algún tipo de metodología en donde se pueda, o sea, se pueda cuantificar ese beneficio que puede traer tener una certificación o un sello? Repíteme que te me Otra vez, cortaste en un pedacito, qué pena. que un poco profundizando en la pregunta que nos ¿Otra hicieron, vez me fui? eh, no, ya te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Ok, sí, te estamos escuchando, te estoy escuchando perfecto. Listo. Un poco profundizando esta pregunta sobre el beneficio, cómo cuantificar ese beneficio que puede tener un sello. Te preguntaba si hay algún tipo de metodología que ayude a cuantificar este tipo de beneficio, más que digamos que un tema reputacional. Sabemos que es importante el tema de la participación del mercado, pero digamos que el enfoque va un poco más dirigido como hacia alguna metodología que pueda haber Bueno, para... normalmente te cuento que existen metodologías como las metodologías de Merco, que vienen a ser precisamente índices o que vienen a ser rankings, ¿sí? Que se realizan por diferentes sectores y pues obviamente pues digamos que para participar en ellos debe haber algún tipo de distintivo, debe haber algo que esté haciendo bien y que me ponga en en ese radar, ¿sí? Pero son independientes. Nosotros estamos creando precisamente un ranking a nivel multilatino en temas de sostenibilidad, manejarlo como índice de sostenibilidad y pues estamos trabajando en ello, pero digamos como lo que en lo más que puedo profundizar, vuelvo y te repito, son unos temas ya de organizaciones externas que se dedican precisamente a rankear de acuerdo a unos criterios especiales. Sí, Pero Camilo, listo. uno podría, dame un segundito, uno podría decir, Camilo, que en ese camino de tener un sello de sostenibilidad o ese camino de tener esta certificación, pues obviamente hay unas ventajas que son colaterales, ¿no es cierto? Es decir, para obtener un sello, tú tienes que mejorar, tienes que ser más eficiente, porque estamos viendo eso, el trabajo que hacen las organizaciones en su interior para mejorar continuamente, ¿no es cierto? Y Así eso de es. una u otra manera impacta directamente sobre los costos de operación, los costos de producción, porque te vuelve más eficiente, ¿no es cierto? Entonces ahí hay unas Sí, ventajas económicas que van colaterales o van paralelas a las ventajas que después puede generar el tener una otra categoría, una certificación, ¿no? recuerden que se los dije inclusive empezando la charla y es el tema de optimizar los recursos a todo nivel, ¿no? O sea, aquí nos muestra, la sostenibilidad nos muestra, o los sellos y las certificaciones nos muestran esas brechas en las cuales nosotros podemos intervenir de manera directa y que de alguna u otra manera repercutan en ese tema del valor compartido, de que lo ambiental y lo social también sume, porque anteriormente pues todo lo ambiental y lo social iba al gasto y ahora pues hemos encontrado metodologías que definitivamente lo que buscan es que eso se valore, ¿sí? Claro. Camilo, otra pregunta que nos están haciendo aquí y es como, pues digamos que sabemos la situación por la que pues está enfrentando el país y de hecho pues el impacto tan grande que ha tenido en el sector avícola. ¿Cómo esas certificaciones o sellos pueden ayudar o favorecer a la sostenibilidad de las empresas en este momento? O sea, en este momento en el que estamos pasando por una crisis en todo el país y especialmente pues en el sector también. Mire, la sostenibilidad, vuelvo y repito, no es un tema netamente social o ambiental. La sostenibilidad también va precisamente a esos temas económicos y estratégicos. Hay organizaciones que, si ustedes se han dado cuenta, pues están, entre comillas, mejor preparadas tanto para el tema de pandemia como para el tema de los paros y demás, por una razón muy sencilla y es la sostenibilidad nos lleva a estar un paso adelante de todos estos eventos disruptivos desde un punto de vista de continuidad en el negocio. Entonces, la continuidad del negocio no es solamente mirar qué voy a hacer si se me para la planta, si tengo un evento catastrófico, si tengo un incendio, una inundación, no.
nos lleva precisamente, históricamente nos ha llevado a eso, e históricamente en una línea de tiempo, si nos damos cuenta, los eventos disruptivos se han presentado aproximadamente entre cada 3, cada 4 años. Hablo, por ejemplo, del tema tsunami, huracanes, el tema pandemia, que pues, no hemos estado alejados, lo que pasa es que esta ha sido muy mortal, pero pues siempre se ha presentado, no sé si ustedes recuerdan, y creo que sí, todo el tema de la gripe aviar, el H1N1, etcétera. No fue tan letal, pero también se presentó. Entonces, lo que nos enseña el tema de la sostenibilidad es básicamente no desde el punto de vista del pensamiento basado en riesgos, sino desde la previsión de los eventos, ¿sí? O sea, realizar prospección, no proyección, sino prospección. ¿Qué pasa si yo no tengo esto? ¿Qué pasa si me sucede esto? ¿Qué pasa si carezco de esto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la alternativa? Es como cuando le dicen a uno, pues no viva con los mismos, no ponga los mismos huevitos en la misma canasta, porque pues si se le cae la canasta le rompen todos los huevitos, ¿sí? Entonces, de la misma manera pasa acá. Si yo sé que tengo X cantidad de proveedores de materias primas e insumos, pues yo tengo que tener backup de absolutamente todo, ¿sí? Tengo que tener backup hasta de personas. Me enseña a tener backup de personas, ¿sí? Siempre estamos acostumbrados en una organización a mirar hacia afuera, pero resulta que también tengo talento adentro que puede suplir la necesidad en algún momento determinado. Digamos que pasa lo que le pasó al país en este caso. Se enfermó su dirigente por COVID, entonces ¿quién queda? O le salió un proceso legislativo al presidente de la compañía o al gerente de la compañía, entonces ¿quién queda? Hemos preparado a las personas para esto, hemos preparado a las personas para tomar decisiones, nos hemos preparado nosotros como empresa para cuando pase esto, cuál es nuestro plan B, C, D, hasta el XY, ¿sí? La sostenibilidad precisamente es eso, es cómo yo voy a sostener mi negocio entendiendo mi entorno. Y de alguna u otra forma hemos tenido muy buena retroalimentación de las empresas que tenían o que han tenido nuestro sello de sostenibilidad por temas, por ejemplo, de teletrabajo. Algunos decían, pues si yo no hubiera empezado a trabajar esto cuando ustedes me dijeron que esto era vital, pues yo no hubiera tenido la infraestructura que tengo hoy para enfrentar lo que estoy enfrentando. A otras empresas les tocó precisamente arrancar de cero. Otras nos dijeron, mire, yo ya había hablado yo tengo confianza ya en mis empleados porque he trabajado estos temas de sostenibilidad y he mitigado un poquitico ese tema de tener que estar presente para generar resultados. Entonces, esto también da conciencia, ¿sí? Y esto también prepara el terreno para que no quiere decir que no nos vaya a porrear un evento de estos, ¿sí? Pero nos puede aporrear menos. Sí, además que, o sea, digamos que cuando las empresas empiezan a enfocar todas sus actividades y sus procesos en temas de sostenibilidad, la base para empezar a trabajar estos temas es la identificación de riesgos y mirar cómo se gestionan esos tipos de riesgos. Entonces, digamos que allí, digamos que está la clave para poder, lo que tú decías, no solamente es un tema de sostenibilidad ambiental, sino también identificar esos riesgos a partir de una gestión en sostenibilidad económica también. Así Eh, es. bueno, bueno, Camilo, acá nos hacen otra pregunta, ¿cómo evitar o controlar el lavado verde a partir de las certificaciones o sellos? Precisamente lo que nosotros estamos haciendo desde Icontec, por ejemplo, en el caso FENAVI, nosotros dentro de todo el proceso de creación del sello de sostenibilidad avícola, pues vamos a abrir esto a consulta pública para que esto no sea solamente un tema nuestro o no sea un tema de ustedes con ustedes. Precisamente FENAVI no saca el sello directamente como FENAVI porque FENAVI considera que un tercero lo puede hacer mejor para garantizar esa independencia de la que estábamos hablando inicialmente en las diapositivas. Entonces, si hubiese sido en algún momento FENAVI sacar un sello como FENAVI y hacer la evaluación FENAVI, pues seguramente estaríamos hablando de un greenwashing, pero en el caso en que entró ya a ser parte, digamos, a entrar como jugador importante Icontec, estamos eliminando precisamente esa perspectiva de que se haga un lavado verde de todos estos temas para que parezca bonito hacia afuera. Obviamente entendiendo, vuelvo y repito, la independencia que tiene Icontec en todo este proceso y la independencia que le vamos a dar desde el punto de vista de las consultas públicas y de los ensayos piloto que hemos venido realizando con algunas de las empresas. Ok, de acuerdo, Camilo. Carlos, no sé si tengas algún comentario de cierre. Por ahora, pues estas fueron como las preguntas que nos hicieron.
También había una última pregunta como asociada a los costos. ¿Cuánto le puede costar a una empresa o unos rangos de costos a una empresa poder aplicar algún sello o certificación? Depende, los costos son muy variables, vuelvo y les repito, eso no tiene una herramienta que me diga que los costos varían entre tanto. Eso depende mucho, pues, como del esquema, depende mucho del tercero, depende mucho precisamente del alcance que pueda tener esa herramienta. Entonces, es muy variable. ¿Qué sí les puedo decir? Algún gerente me manifestó en estos días que que él se puede gastar aproximadamente en certificaciones, es una empresa de servicios también, se puede gastar en alrededor de 350 millones de pesos en certificaciones y sellos al año, pero que eso a él le abre las puertas para ganarse contratos de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos o quizás más, porque pasa filtros que no tienen otras organizaciones del mismo sector, ¿sí? Entonces, eso es un tema, vuelvo y les repito, y lo miramos también en las diapositivas, eso es un tema de costo-beneficio. Yo tengo que mirar de qué forma puedo yo garantizar retorno de ese dinero que estoy invirtiendo allí, ¿sí? Lo voy a invertir en reputación, eso se puede medir, si lo voy a medir en imagen, en relacionamiento, en publicidad, en participación en el mercado, pero costos asociados a las acreditaciones, certificaciones o sellos es muy variable, es muy variable. O sea, te digo que pueden variar desde el día de auditoría a 2 millones de pesos hasta los 8 o 9 millones de pesos por día de auditoría, dependiendo del referencial. Además que depende también como del tamaño de la empresa, ¿no? Sí, exactamente. Listo. Camilo, agradecerte por esta presentación, por acompañarnos también pues en todo este proceso que venimos haciendo desde FENAVI en la construcción del sello de sostenibilidad que esperamos que el próximo mes podamos hacer el lanzamiento del sello y agradecerle pues también a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. No, con muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes por la invitación. Espero que no sea la última. Hay muchísima tela de donde cortar de todos estos temas de sostenibilidad, de sellos, de certificaciones, de responsabilidad social, que me gustaría de pronto compartir con ustedes, pero agradezco muchísimo de verdad la invitación. El sector me encanta y obviamente pues compartirles y participarles toda esta información también es un placer para mí, Estefanía, Carlos, muchísimas gracias. Muy bien, Camilo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un feliz Gracias a día. todos. Buen día. Perfecto, que estén muy bien. Hasta luego.